bienvenidos a este primer evento literario que les ofrece el Colegio de Contadores Públicos de Ensenada. Este evento tiene una importancia muy relevante para nosotros. Este Colegio de Contadores, hace 33 años, se formó con un grupo de jóvenes entusiastas que pretendían darle identidad a su profesión, establecer un método de estudio y de representación de la contaduría pública en la localidad. Se formó como una asociación civil y tuvo varios socios fundadores, los cuales decidieron que por su impulso el primero que debería de llevar a cabo la presidencia de este colegio sería el contador público Mario Navarro. En este trayecto, varios de ellos se han distinguido por continuar dirigiendo nuestro colegio. Hoy son grandes profesionistas y ampliamente reconocidos no solamente en esta ciudad. Algunos de ellos, aparte de brindar capacitaciones, escriben libros técnicos, como en el caso de Sandra recientemente en la zona noroeste, artículos en revistas nacionales especializadas, como en el caso del contador Héctor Miramontes, también expresidente de este colegio, y notas informativas para periódicos a fin de orientar e informar a la comunidad. También tenemos por aquí entre nosotros a varios expresidentes de nuestro colegio, contador Tarín, Celso, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y a los demás por estar presentes. Irma, más recientemente. Hoy estamos celebrando el primer libro en su género. Es distinto a lo técnico. Es un libro que tuve la oportunidad de leer, un primer borrador, en el cual don Mario nos narra los sucesos de las vivencias desde su niñez y su crecimiento, con anécdotas que te describen esa época de la Ensenada de ayer. En la medida que avancé en su lectura, fuimos viviendo esos pasajes de esa época y sentimos que nos identificamos más aún con el autor. Cuando nosotros iniciamos gestión de este consejo directivo, fue en el puerto de Mazatlán, donde se llevó a cabo el cambio de mesa directiva del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y se dio en un marco donde se representó la llegada de un barco turístico a puerto, y en ese barco se representaba la llegada de la contaduría pública a buen puerto. Se hizo un intercambio de gorras entre capitanes entregándose la presidencia y fue un evento distinto. Traigo a colación este hecho porque curiosamente en esa 88 edición de cambio de mesa directiva se hizo alusión a un tema náutico. Hoy don Mario, para la designación del nombre de este libro, nos hace alusión a ese tema náutico. Esta mañana también don Mario hace mención a las personas que no somos de Ensenada, cómo esta Ensenada fue pequeña y se fue poblando de diversa gente. Yo soy ensenadense por adopción, ya tengo algunos 20 años por aquí, y en el transcurso de que con estos variables climas, entre lloviznas y una leve granizada que me tocó por ahí, yo pensaba, ¿por qué me sentía tan identificado con este libro? Aparte de su estilo narrativo, y curiosamente, es porque he estado más recientemente en todos los lugares que hace mención en su libro. El más histórico es el hospedarme en la reapertura provisional en el Hotel Francés en Santa Rosalía.
frente a donde ellos vivían y contemplaban el partir de su padre en el mar. Hasta los bosques de Vancouver, de donde traían la madera para las minas donde trabajaba su padre. Y desde luego llevaban minerales. Esta coincidencia también fue porque somos egresados de la misma universidad, desde luego en distintas épocas, y de la misma profesión, la Universidad de Sonora, aunque nos veamos casi iguales, ¿no? Recientemente, nuestros nexos son muy cercanos a la Universidad de Baja California, de donde también fue promotor don Mario, para que se instalara en Ensenada la Escuela de Contaduría. Muchas gracias, don Mario, por este invaluable legado que le otorga muy especialmente a sus amigos, a sus colegas los contadores y desde luego a todos sus familiares, así como a aquellos que no les ha podido ser posible estar presente en este día, como su retoño, ¿verdad? Mi retoño. Usted escribió un libro de esta parte de América y quizás, y hacía mención usted a que lo empezó en una teclazo de una Smith Corona, algo así, una máquina de aquellos tiempos. A lo mejor el retoño debería estar escribiendo ahorita que en un iPad digital, iniciando sus historias, ya tiene que contarnos de otros continentes, europeos, asiáticos, y en 20 años, quién sabe cómo hará mención a un iPad. Por lo tanto, don Mario, en nombre de nuestro colegio, por su trayectoria y por cumplir este sueño de escribir un libro, le entregamos a usted un reconocimiento de parte de todos sus amigos del Colegio de Contadores Públicos de Ensenada, que a la letra dice: se otorga el presente reconocimiento y felicitación al contador público certificado Mario Isaac Navarro Alcaraz como socio fundador y primer presidente de nuestro colegio, por la presentación de su obra literaria Cabalgando a Barlovento, la cual cumple con uno de sus anhelos más preciados, por su legado al narrarnos anécdotas personales del transcurso de su vida y remembranzas a la Ensenada del ayer, con su visión actual. Firma como presidente del Consejo Directivo 2011-2012 un servidor, Jaime Burciega, en Ensenada, Baja California, primavera del 2012. Muchas gracias. Muy distinguidos miembros del presidium, muy distinguidas damas y caballeros, nos da mucho gusto contar también con la presencia de la historiadora María Eugenia Bonifaz. María Eugenia, bienvenida, es un placer tenerte por acá. Recuerdo cuando Mario me habló por teléfono hace un par de meses y me dijo precisamente de que
quería que yo hiciera la presentación de su libro. Mario y yo somos amigos de toda la vida, es una amistad muy añeja. Cuando llegó Mario y me solicitó que yo hiciera la presentación, me llamó la atención dos cosas. Una, ver a aquel hombre grande, fortachón, que estaba emocionado como si fuera un niño. Y digo yo, qué bonito cuando los adultos tenemos la capacidad de a veces comportarnos como un niño. ¿A qué me refiero? Cuando dejemos que afloren las emociones, el entusiasmo, la alegría en forma natural. Y conforme pasa el tiempo parece ser que los adultos eso lo vamos inhibiendo, lo vamos de alguna manera ocultando y dejamos de ser un poco naturales. Mario es totalmente natural, espontáneo. Yo me sentí realmente muy halagado. Por otra parte, veo en el caso de Mario lo siguiente, pues él es miembro del Colegio de Contadores. Este evento lo organizó el Colegio de Contadores de Ensenada. Y Mario pues se ha presentado realmente un balance, pero no es el balance realmente de números fríos, sino que es el balance a pinceladas de su propia vida, de sus 70 años de existencia. Y siguiendo con la jerga de los contadores, diría también que ha presentado un estado de pérdidas y ganancias con una utilidad neta extraordinaria que nos habla del éxito de la empresa, de haber formado este libro y sobre todo del contenido. Y también de una auditoría que habla precisamente de procedimientos, de las acciones llevadas, para que en el poco o largo tiempo que Dios le dé de vida, después de esta auditoría, lo que está aquí influya para sus futuras acciones. Entonces, el Colegio de Contadores, independientemente de incursionar profesionalmente en ese ámbito, pues también por primera vez el día de hoy incursiona en el campo de la literatura con esta autobiografía de Mario, y él dice que son unas pinceladas de su vida. Y me dio a mí el honor realmente de hacer la presentación, lo que agradezco infinitamente. Y me voy a permitir a ustedes leérsela brevemente. Es para mí muy grato presentar esta excelente obra, que viene a ser una autobiografía de don Mario Isaac Navarro Alcaraz, que son efectivamente unas pinceladas, ya que reunir una intensa vida de 70 años es imposible en un solo volumen. Yo me tomaré la licencia de decirle Mario, por nuestra añeja amistad y porque yo soy 6 meses mayor que él, te tienes que respetar. Es para mí un grato descubrimiento el constatar en esta bella obra que presenta varias facetas del autor, enriquecedoras todas ellas, y que me permiten aquilatar mejor a quien ya de por sí admiraba por su generosidad, su humanidad y la lealtad a la amistad. Fue una grata sorpresa para mí el que Mario me obsequiara con la petición de que yo presentara su libro. No podía dar una negativa por venir de quien venía tal solicitud, sino mi agradecimiento más profundo por el gran cariño que siempre le he tenido, como sé se lo tienen todos ustedes, sus amigos, y quienes han tenido la oportunidad de tratarlo y conocerlo. Sentí una gran responsabilidad porque era para mí obligación la presentación con toda aquella libertad que debería estar acompañada de mi imparcialidad.
Veía en las expresiones de Mario la realización, efectivamente, como decía él, de un largo sueño acariciado por muchos años, y la emoción que hacía presa de él por dejar el testimonio de su tránsito por la vida, que por poco un infarto lo hubiera impedido, y no estaríamos hoy teniendo la oportunidad de conocer las vivencias y peripecias por las que el autor pasó y que son una aportación importante. Y a mí hace un año me dio un infarto que afortunadamente me permite estar hoy en día haciendo la presentación. Entonces, como los dos somos del Club del CIPER, gracias Mario por darme la oportunidad. La vida de cada hombre y mujer son una historia personal inserta en una historia social, ya que, como decía Aristóteles, el hombre es un ser sociable por naturaleza, y un país, sus instituciones, los grupos intermedios, finalmente han sido, son y serán lo que los hombres y mujeres sean. Al leer el título y por su terminología percibe uno la influencia del mar sobre Mario, hijo de un egresado de la Escuela Náutica de Mazatlán, la más antigua de Latinoamérica y la segunda después de la de Nueva York, y de la cual también mi abuelo materno era egresado y fue piloto del puerto de Ensenada a principios del siglo XX. Ya frente a la obra y comenzar a leerla me atrapó, y en un par de días la concluí. Estas pinceladas autobiográficas de Mario me llevaron de la mano, hicieron que en algunas partes de la obra afloraran los recuerdos de aquella Ensenada de la década de los 40 y 50 del siglo pasado, que también describe su autor, quien nos habla de su nomenclatura, sus recuerdos del cine centenario, inaugurado con motivo de los festejos del primer aniversario de la independencia de México. Sé que Mario es de profesión contador público y auditor, y allí lo tenía ubicado. Pero al leer su autobiografía, el horizonte de la percepción se dilató enormemente. Al leer su obra, descubro en él a un excelente escritor que nos había ocultado su talento y vocación. Conforme avanzaban mis ojos devorando la lectura, me percato que Mario es poseedor de una excelente memoria. Otro aspecto que me llamó mucho la atención es la forma de describir el entorno que lo rodea, cómo lo va asimilando para después retratarlo con un lenguaje muy agradable, con una bella prosa, muy apropiado, al cual le pone sentimiento y enriquece con la terminología adecuada para explicar oficios, operaciones, la flora y fauna tanto terrestres como marinas, durante su estancia no solo en su querida Ensenada, sino también en distintos lugares de la península, como son el Rosario, Santa Rosalía, La Paz, etc. Sus descripciones, diría yo, que tienen mucho de didácticas y nos ilustran e ilustrarán a sus lectores positivamente. En ese caminar de la existencia, Mario desempeñó desde muy tierna edad varios oficios. Fue office boy, ayudante de arquitecto como dibujante, panadero, etc. Fueron 8 hermanos y sus padres inocularon en él la cultura del esfuerzo y a socializar con sus hermanos al ser una familia numerosa. La enumeración de sus lecturas y la calidad de las mismas nos hablan de un hombre amante de la cultura y de una gran habilidad por aprender y atender o entender el mundo en que vive.
En la lectura de la obra y gracias a esa sensibilidad que le caracteriza y el saber encarnar el valor de la gratitud, veo en ella un muy justo y merecido homenaje a su padre, que fue piloto de puerto en La Paz, Baja California Sur, quien le ayudó a templar su carácter y amar y valorar el mar, y adentrarlo en el conocimiento de su profesión. Un tributo a su abnegada madre, que muchas veces, debido a la ausencia del padre durante 1 o más meses por motivos propios de su profesión, ella se dedicaba en cuerpo y alma a tomar las riendas del hogar y a enseñarle a escribir y leer, cuidarlos amorosamente durante sus enfermedades y darles consejos para hacer el bien y evitar el mal. Este libro es un tributo a sus padres también. Recuerda y admira con especial afecto al ingeniero Federico Reúl Gottschalk, que también marcó su vida y se convirtió en un modelo, en un paradigma por sus virtudes, talento y cualidades. Al final de la obra nos presenta su propia cosmovisión del mundo en que estamos insertos y deja sentir su preocupación por el futuro. Una visión en la que alguien podrá estar en parte de acuerdo o no, pero dentro de esta pluralidad de la aldea global en la que vivimos, es altamente respetable aquella persona que es congruente, de buena voluntad y cuya vida ha sido, es y será hasta el último momento de su existencia de búsqueda de la verdad. Finalmente, Mario, tu sueño hoy es una realidad, donde pudimos constatar que tus caminos siempre los sembraste de bien y has sabido cultivar la auténtica amistad, que es donación, que es entrega, que es lealtad, como un valor sagrado. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Antes de empezar a platicar un poco sobre mi punto de vista sobre el libro, sobre el agradecimiento a ustedes, me gustaría pedirle al ingeniero Cárdenas, que fue el culpable de la edición de este libro, que de alguna manera él también le puso alma, vida y corazón a esto, porque lleva muchas vueltas para poder lograr algo tan aparentemente sencillo como es el libro que tienen enfrente. Permítanme presentarles al ingeniero Fernando Cárdenas Velasco, ahora mi gran amigo. Señoras y señores, no me gusta usar acordeones, sin embargo, la manera en que llegó Mario Isaac a mi vida, a la editorial, entrañó una serie de problemas que, con el ánimo de hacer las cosas bien, los fuimos puliendo él y yo, lenguaje, forma de escribir y todo, pero escribe maravillosamente. Lo único que pude constatar a la hora de estar revisando, transcribiendo, corrigiendo comas, puntos, junto con él, fue que deja una gran enseñanza a toda la juventud, debido a que su crecimiento desde niño fue en la cultura del esfuerzo, y esa cultura del esfuerzo la sigue prodigando a esta edad. Y una manera de dejar esto plasmado es en un libro. Hay un dicho que dice que hay que tener un hijo, escribir un libro, ¿y cuál es la otra?
plantar un árbol. Ha plantado muchos, ha tenido hijos y este es su primer hijote, un libro. Les agradezco mucho la confianza y un profundo agradecimiento a Mario por su amistad y por haberme encargado este trabajo que fue una verdadera experiencia, muy agradable. Muchas gracias. Estoy haciendo tiempo porque no sé por dónde empezar. Gracias por estar aquí. Seré breve y adiós. Miren, es muy difícil empezar a hablar cuando ya se ha escrito. Es más fácil a veces, mucho más fácil escribir, aporrear una Smith Corona, como decían, porque en cualquier momento, al escribir, plasmas lo que tienes en el alma, en el cerebro, en memorias. Te das gusto y lo plasmas de un teclado, de una letra, un párrafo. Si no te gusta, lo tiras a la basura. Lo vas puliendo y le vas dando forma a ideas, a recuerdos, a veces mal acomodados, porque la memoria y los recuerdos a veces también se nos trastocan y a la mera hora pues necesitamos darle forma, y eso es para nosotros. Ahora, si se trata de hacerlo para terceros o con un objeto de enviar un mensaje a quien lo quiera recibir, o simplemente por el placer de escribir. Y me viene a la memoria la pregunta: ¿por qué escribir? ¿Por qué escribir un libro? Pues yo creo que lo primero sería ¿por qué no leer? ¿O por qué leer? ¿Cómo se conjuga en un momento dado el escribir un libro? En realidad nunca lo voy a poder definir enteramente, porque las cosas se van dando, porque sí, hace muchos años, 20, 30 años, por razones de inquietud, sinceramente, empecé a plasmar algunos pasajes de mi niñez que me salían, me saltaban a la memoria, y siempre me estaba ahí. En alguna ocasión mi padre me preguntó: ¿cómo es posible que con una música, en este caso era una pieza, un vals que se llamaba Sangre Vienesa, me remontaba a los 3 años, me lo comprobó mi papá y mi mamá, que estábamos al otro lado de la bahía de Ensenada, en un carrito viejísimo, obviamente, de los 40 y tantos, y a mí me saltaba al cerebro esa estancia con un doctor Nelson, que no me acuerdo ya la fecha cómo era, pero al fin de cuentas se me fueron saltando memorias de pasajes de mi niñez, y empecé a escribirlos a mano primero, y fui juntando algunos pedazos por aquí, pedazos por allá. Pasan los años y empiezo a darle un poco de forma, pero ya en una máquina de escribir, hojas sueltas por aquí, hojas sueltas por allá. Para concretar,
es algo que dura muchos años. Quitas pedazos de tu historia y pones otros pocos, acomodas, pero para hacer un libro sí que se te atraviesa el problema de darle forma ordenada, de empezar a pensar en el lector, aparte de uno mismo. Si tiene congruencia lo que estás hablando para que quien va a recibir ese mensaje o ese comentario, ese pensar tuyo, pues realmente valga la pena. No sabía yo ni siquiera si lo iba a publicar. Nada más escribía por escribir, pero realmente teniendo tantos pedazos de la vida escritos y no hacer nada con ellos. Hace 3 años me dio un infarto y pues realmente sí me vi a punto de felpar. Al salir de ahí de la sala de operaciones, dije, pues tengo que terminar el libro. Y antes que me dé otro infarto, porque los mejor lo hago. ¿Qué sucedió? Nada más acomodé esas piezas como de rompecabezas de todo lo que tenía escrito. Y dije, a concluir el libro. Sin embargo, en estos 3 años también lo descuidé. Realmente, mientras más se escribe uno, a veces la memoria te hace trampillas. Ya no hayas cómo continuar, empiezas a tener miedo a concluir, porque es una responsabilidad ante terceros. Yo pienso sinceramente que aparte de el escribir un libro representa tener un poco de valor, de audacia o de tonto, ¿no? Porque está expuesto a lo que sea, a la crítica. Y eso pues, lo hace a uno pensar en realmente la posibilidad de hacerlo. Ahora que ya está el libro hecho y que dentro de los comentarios de Berto tan excelentemente expuestos, me llama la atención el hecho de que efectivamente hay gente que pudiera no estar de acuerdo con lo que ahí expongo. Es mi forma de pensar, es mi forma de ver el mundo, es mi propia experiencia de tantos años. En las últimas reflexiones es donde a veces podría haber pues algo de duda o de forma de ver las cosas de cada quien, pero si el libro te da pie a contradicciones o simplemente que sea polémico, créanme, en este momento mi libro ya valió la pena. Crear polémica es exponer nuestra forma de ser, pero no para estar de acuerdo con todos. Entonces, lo que a mí me siento con esa expresión, al contrario, me siento como un verdadero halago por parte de Berto. No sé qué va a suceder en lo sucesivo. Hay pedazos en los que yo mismo siento que puedo tener errores. Hay alguna parte de incongruencia que al estarlo leyendo yo mismo me he encontrado en unos detalles, no por mis ideas, sino porque me faltó acomodar un poco las cosas. El esfuerzo está hecho. La verdad, este momento así como que me agarro fuera de contexto, pero tenía que cumplir con esta intención que tenía de hacer mi hijo. Yo nací aquí en Ensenada, en la Gastelum 810, donde está el colegio Ensenada, ahí nací. Todo era pequeño. Con el paso de los años, lo que antes pudo haber sido una especie de tragedia de la vida, porque era de diario, con los años lo he tratado y con la lectura me ha enseñado a ver las cosas de diferente forma. De veras, la lectura es el tesoro de la vida. La lectura es la riqueza que nos hace crecer,
que nos hace ver las cosas desde otro punto de vista más amplio que los que estamos aquí, que a veces nos permite también despegarnos, desplegarnos, desdoblarnos e irnos hacia otros mundos. La lectura es una alfombra mágica que nos lleva por todo el mundo. En cada párrafo de diferentes autores, uno se traslada al lugar de donde estamos ese autor. Y esas gentes, muchos de ellos, escribieron con carboncillo, en papeles, en pergaminos, en donde fuera, pero escribían, tenían una intención de escribir. A veces tenemos a pensar cómo hacían estas gentes que nos tuvieron en Siberia. A Boris Pasternak para poder hacer su Doctor Zhivago, a León Tolstoy, Dostoyevsky, escribieron en la desgracia. Beethoven hizo sus mejores obras estando sordo. Van Gogh, medio loco con ataques y se arrancó las orejas. El manco de Lepanto se pasaba 3, 4 años en la cárcel y escribiendo, pero sus experiencias. Y se convirtió en el segundo libro que más se lee en Rusia. Es la segunda Biblia, las obras de Cervantes Saavedra. Stefan Zweig nos enseña la historia de cómo un hombre tan esmirriado y triste como era José Fouché en Francia, donde estaba la Revolución Francesa en 1789, se le muere una hija en las guardillas, se esconde 3, 4 años, se pierde, y de ahí después su grande obra. Cada uno de ellos fue en la desgracia. A veces la lectura nos hace crecer y darnos cuenta de que podemos en un momento hacer mejores, hacer más cosas, comunicarnos, nos hace crecer más porque nos hace en un momento dado superar problemas donde aparentemente todo está fácil, pues no es tan fácil. La gran oportunidad de cada vez que tenemos es cuando no hay nada. Aquí es donde podemos hacer cosas. Cuando ya están dadas, pues cómodamente las estamos disfrutando, pero yo pienso que la vida lo hace uno crecer más cuando hay un esfuerzo redoblado para poder hacer cosas diferentes. En Ensenada no teníamos nada, pero lo teníamos todo. Teníamos salud, teníamos ánimo. Así empezamos con secundarias nocturnas, trabajando de día, estudiando de noche. Y no había computadoras, todo era mano. Mis vivencias de cuando estaba pequeño es porque fui hijo de una enorme pareja, mi padre y mi madre, preparadísimos. En matemáticas mi papá se las sabía. El solfeo de las canciones las hacían a base de matemáticas. Y agarraba un violín y al ratito hacía tocar el violín con sus manos fuertes de marino. O tocaba un piano y al ratito empezaba y al ratito tocaba. ¿Por qué? Porque sabía las matemáticas del solfeo. Eran otra época. Allá por los años de 1990, en alguna ocasión me tocó ir a Hawái. 5 horas y media de vuelo, de aquí para allá, 4 horas y media para acá por un chorro de viento, como le llaman, una corriente de chorro. Y después se lo comenté al regresar, y le comenté de Hawái. Y me dice, hijo, eso que me estás comentando no era así hace tantos años. Dije, pues si usted tiene 30 años aquí de piloto mayor del puerto y antes no me conocí que haya ido a Hawái. No, dijo, en 1929, los barcos todavía no son, en el 29 no había soldadura autógena. Los barcos eran las planchas de fierro y con remaches. Y parecía que en vez de ir para enfrente iban en reversa de talentos, pues. Le dije cuántos días, como semanas para llegar a Hawái. Y con sextante, no había satélites. Y tenía con el puro sextante tomar el sol, la estrella polar, de rectificar rumbo. 3, 4 semanas para llegar a Hawái. Y habiendo neblina, si le fallaba 2 grados, algo así, en una dirección, podían ir para Japón sin darse cuenta, ¿no?
pero en una vida diferente. ¿Qué le enseñó todo esto? Él también aprendió. Mi padre aprendió a golpes, a fuerza de prácticas, pero siempre aprendiendo y superando. Fue maestro de matemáticas aquí en la secundaria Bigoni. Todo eso me va formando también a uno a la observación y vas tomando puntos de referencia para irte formando. Y no importaba en un momento dado las carencias no tienen nada que ver con la felicidad. Simplemente se superan esas carencias, pero si nada más se superan por superarse las carencias vamos a llamar de dinero, pues no se llega a ninguna parte. Yo pienso que lo que realmente enriquece al hombre, con una riqueza real, es el aprendizaje, es la constancia, la persistencia, la forma de ver las cosas diferentes y también mucho no ser egoísta y transmitirle a quienes tienes alrededor ese saber hasta donde podamos, aprender a equivocarse en lo mismo, rectificar y ir, como decía, cabalgando a barlovento. El título del libro tiene una ambivalencia. La ambivalencia consiste en que cabalgando pues es una forma de bregar, de trabajar, de ir adelante. Y el barlovento también hay que seguir directamente en contra del viento, porque es un término marino en el que el viento viene en contra y con barcos de vela no se puede ir en contra del viento. Tienes que ir haciendo zigzag. ¿Qué quiere decir? En contra del viento, pero con inteligencia. Y así es la vida. La vas manejando conforme se presenta. Que hay que virar a la izquierda, tienes que girar, y ahí vas. Y sola te va enseñando, sola te va enriqueciendo, y mientras más aprendes, como dijo alguien, más sabes que no sabes nada. Más estás consciente de nuestra propia limitación e ignorancia. A veces es desesperante ver lo limitados que estamos y cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que superar. No podría decir exactamente cómo hacer un libro. Yo creo que se hacen solos al dejar. Este libro, pues yo pensé que lo había terminado, y si lo ven, van a ver ahí, quiero comentarlo. Hay una fe de ratas. Fe de ratas, ¿eh? No estoy hablando de política. No estoy hablando de política. En esa fe de ratas, pues aparecen una serie que de veras muchas vueltas, muchas carreras para ir rectificando, y aún así quedan en noche. Y si ustedes son un poquito observadores, cuando terminen el libro, si lo terminan, van a observar que mi último párrafo del libro coincide con un párrafo de la hoja 2. En ese párrafo, pues, me remonta mucho también a un libro que yo leí hace muchos años. Se llama Cuán verde era mi valle. Después, John Huston creo que lo llevó al cine, fueron los años de 40 y tantos. Muchas de las grandes obras se han llevado al cine, pero nunca son iguales que la obra por escrito. Y para no dejar el punto de este libro, les quiero comentar que entre las puntillos que nos faltaron, hubo 3 puntillos que nos faltaron. Están en el último párrafo. Échame a mí la culpa. Fíjense que resulta que a ese libro, como está de la edición, terminó con un punto. Y en mi preocupación, para que se entienda ese mensaje, era tan importante los malditos 3, 4 puntos últimos. Y andaba con, pues, ¿qué voy a hacer? Se lo comenté a mi esposa. Y yo, mírate, todo estoy de acuerdo con Rafael, pero ahí nos faltan 3 puntos suspensivos. Este libro pierde su sentido sin esos 3 puntos suspensivos.
Y quiero decirles que mi esposa me dijo, mi amor, yo te voy a poner tus 3 puntos. ¿Sí? Son 500 libros. Yo te los voy a poner. ¿Sí? No cabe duda, no podía terminar mi libro sin que le metiera la mano a mi mujer. Ese libro tiene la mano con 3 puntos. Lo que no sabes es que la siguiente edición va a tener 5.000 ejemplares. ¿A qué le pongas? Ya no te van a faltar por manos. No, la verdad es una serie de odiseas que el placer, de veras, y con esto yo ya pienso concluir mi participación. Un último antes que se me pase. Vayan a un manicomio y ahí inventen a Napoleón. Y andaba Napoleón con un libro abajo del brazo. Y ve por allá Sócrates y se le acerca así calladón, un misterioso. Oye, Sócrates, aquí está mi obra, te la doy para que la leas. Y luego hacen la presentación ante esta sublime institución. Napoleón, Sócrates. Pasan los días y las semanas. Está Sócrates, Napoleón le da vueltas con la presentación. Y ya después de 2 semanas, 3, 4, se le acerca, oye, Sócrates, ya, necesitamos que haga la presentación. ¿Qué opinas de mi libro? ¿Qué ideas me das? Dime algo. Mira, Napoleón, tu libro está excelente, dice, nada más que siento que le ponen demasiados personajes. Y en eso están cuando aparece el loquero. Canallas, ¿quién se robó el directorio telefónico? Bueno, entonces, como les decía, ya para hacer un último comentario, no sé todavía qué va a seguir de esto. Quedan muchísimos ideas, muchos conceptos. Cuando ya empezaste, ya no, ahora sí que me sobran muchas formas de expresión. No sé si volver a escribir otro, la fecha, no sé, soy yo el que me satisfaría. En este caso, el libro lo hice para mí, en un principio, sinceramente. Me fui dando el gusto de escribir. Y sinceramente también les recomiendo que traten de vaciar en el libro, en un libro. Yo he escrito muchos artículos para la profesión contable, todos se los escrito, pero en este se vacía el nombre, se vacía la persona, se plasma en él, sin temor ni a la crítica, ni a más nada. Sinceramente para mí ha sido un verdadero placer escribir mi libro. De verdad. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Han sido ustedes testigos de cómo se escribió este libro, de la manera como piensan, de las situaciones que ustedes van a encontrar ahí en ese libro. La verdad es que es un libro muy agradable. Yo lo tomé así como lo dijeron y en 2 leídas ahí lo terminé.
la primera porque me dio la madrugada. Muchas gracias, don Mario, por este legado. Estamos muy orgullosos de usted, de esta herencia, de nuestra identidad como colegio. Esteban está llegando, muchas gracias por estar aquí presente, es presidente también del colegio, persona que le tocó edificar nuestras oficinas también. Y concluimos con un brindis, brindemos por este libro, por este primer libro y los que vengan. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes, que vengan muchos más. Salud. Les invitamos a que nos acompañen a seguir degustando del vino, de las botanitas y de la música. Quien guste que le autografíen su libro, seguramente podrá aquí acercarse con don Mario. Muchas gracias, buenas tardes, buen fin de semana. ¿Librito? hermano? Sí. ¿Está grabando, va? ¿Seguro que sí? Ok. Voltean para acá, por favor. Una más. La última. Ok. Es perdida. Es un concurso, deja bajarla. ¿Qué dijo? Sí. Muchísimo gusto verte. Tienes una buena prosa. Y más verbo, ¿verdad? Sí, más verbo que prosa. Aprendiz de perfección. Yo le hablé la semana pasada. Yo la voy a ver ¡Ron! Va a ser el último. Yo creo que lo van a tener terminando por hacer. Eso. ¿Sabes de quién hablas muy parecido? Ya se no, con años bueno.